La política económica tiene dos patas, la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal son los presupuestos del Estado, es decir, el Estado, el gobierno, que es la que la maneja, fija los gastos, lo que va a gastar durante un año y cómo lo va a ingresar, vía impuestos principalmente. La política monetaria la fija el Banco Central. En el caso nuestro en español la hemos cedido a Europa y la fija el Banco Central Europeo. Normalmente son independientes o deberían ser independientes, más que normalmente, legalmente deberían ser independientes, es decir, el Banco Central Europeo, en nuestro caso, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el que fuere, debería ser independiente del poder político, por eso tiene independencia. El gobernador, el presidente de la Reserva Federal, está nombrado por una serie de años no prorrogables para que tome sus decisiones libremente. En la práctica no. Siempre ha habido una tendencia en la que dominaba la política monetaria o la política fiscal. En estos tiempos, hace ya años, domina la política fiscal, los presupuestos. Yo supongo que en todas las épocas de la historia, la gente que vive en ellas tiende a pensar que su momento es el mejor y que además lo que hay es como es y no podía ser de otra manera. Desde luego la nuestra pasa. Pero no es verdad. Pensemos que estamos hablando de dinero y hablando de bancos, que en el siglo XIX, por ejemplo, los bancos eran privados y emitían cada uno su propia moneda. ¿Es mejor o peor que ahora? No lo sé. Es diferente y las circunstancias eran diferentes, pero era así. El que quiera ilustrarse y además entretenerse, porque además se lo recomiendo encarecidamente, leer la novela de Émile Zola, de Zola, L'Argent, el dinero, que pertenece a la serie de los Rougon-Macquart. En esa se ve como el protagonista, que es Aristide Saccar, se crea un banco cuyo objetivo es negociar con hacer negocios, intereses con el Oriente Medio, cómo crea el banco, cómo llega a su momento álgido. No te cuento el final, te recomiendo que lo leas, te entretengas todavía, bueno, si no, saca tiempo. Y en esa época funcionaba así. Pensemos que el siglo XIX, que ahora quizá lo despreciamos con nuestros iPhones y no sé qué, es un momento de avances tecnológicos impresionantes, ¿no? Es cuando la humanidad realmente crece. En el siglo XVIII hay inventos, en el XIX es cuando ya funciona plenamente la máquina de vapor, el tren de vapor, el telégrafo, las industrias, etcétera. Una globalización, no la primera la ha visto España, conectando China a través de Manila y México con Cádiz y con Sevilla, con el galeón de Manila. Pero el siglo XIX es una época de crecimiento espectacular, por cierto, con el patrón oro, de lo que te voy a hablar ahora mismo. En esa época, los bancos, como digo, eran privados, emitían su propio dinero. Pensemos que la Reserva Federal de Estados Unidos, que no son bancos, es un grupo de bancos, tiene naturaleza privada, aunque esté dentro de la órbita del Estado. Del gobierno no debería, distingo entre Estado y gobierno. Pero fue así. ¿Por qué no puede ser así de otra manera? No lo sé. Con el Bitcoin puede ser así, estamos descentralizando, no lo sé. Con las altcoins o con las stablecoins, que van a tener futuro, si no presente ya, pero vamos, en el futuro no lejano van a estar en manos del particular. Pensemos que las cosas son como son, pero podrían ser de otra manera. Son contingentes, trascendentes, según los escolásticos solo es Dios, ¿no? Que es así, no puede ser de otra manera. Todo lo demás es contingente. Y el dinero y el sistema económico y monetario también. Otro punto a tener en cuenta es el patrón oro. El patrón oro quiere decir que el dinero que se emite tiene que estar respaldado por oro, haya tanto oro como dinero, por decir así. O que el dinero que tienes en la mano lo puedas cambiar por oro en el Banco Central, en este caso. El patrón oro funcionó durante el siglo XIX y se empezó a romper en la Primera Guerra Mundial, cuando los gobiernos, en este caso la primera potencia del mundo, que era el Reino Unido, decidió que necesitaba más dinero para pagar la guerra. Y como no tenía tanto oro, pues se desvinculó. Ese es el motivo de que los gobiernos se desvincularan del patrón oro, fue realmente el motivo de que la Primera Guerra fuera tan mortal, porque se pudieron comprar tantas armas y pudo alargarse tanto tiempo el conflicto porque había dinero. Y había dinero porque no había oro respaldándolo detrás y se aceptó. Después de la Guerra Mundial se dejó de volver y bueno, al final se llegó al patrón oro-dólar, con Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, en el que decir que el dinero era convertible, el dinero de los demás países, las monedas eran convertibles en dólares y el dólar a su vez en oro, es decir, una convertibilidad de segunda vuelta, una derivada. Tú podías cambiar tu moneda por dólares y los dólares sí lo podías cambiar por dinero, por oro. Eso ocurrió hasta el 71 con Nixon, que otra vez por la guerra del Vietnam, necesitaba financiarla, y ya se desvinculó completamente, definitivamente, el dólar, que es la moneda convertible, se desvinculó del oro. Ya los dólares que se emitían no estaban respaldados por oro.
Por cierto, con consejo de Milton Friedman, todo hay que decirlo. Bueno, a partir de ese momento, el dinero que emiten los gobiernos, porque es los gobiernos, o los bancos centrales, o los estados los que lo emiten, se llama fiduciario porque, bueno, está basado en la fe. En la fe directamente, está basado en la fe de que ese dinero vale algo más que el papel en el que está impreso. Evidentemente no todas las monedas son iguales, no es lo mismo un dólar, que aunque sea moneda fiduciaria y esté ahora mismo muy debilitada, o las monedas europeas, o el yen, o la libra esterlina, pues no es lo mismo que una moneda africana, o iberoamericana, o lo que sería la peseta para los nostálgicos, que sería basura. Hemos llegado a un momento en el que la moneda ya no cada vez vale menos por la inflación, porque se emite dinero para resolverlo todo, patada hacia adelante. Y si empezó con la guerra de Vietnam y Nixon, su gran estallido ha sido el COVID, y cuando se ha empezado a emitir dinero como locos, todos los grandes países, empezando por Estados Unidos y la Reserva Federal, y ahora hay una liquidez, una cantidad de dinero en forma de deuda pública y que no se va a devolver jamás. Este dinero ya no se va a devolver de jamás. Estamos en un problema de que es patada hacia adelante, no hay vuelta atrás. Volviendo al principio, si la política económica tiene dos patas, que es la presupuestaria, la que hacen los gobiernos, y la monetaria, que es la que hace el Banco Central, deberían ir pues, de la mano buscando un objetivo común. En Estados Unidos tiene dos objetivos, que es el pleno empleo y el nivel de precios. En Europa solo tiene un mandato, que es el nivel de precios. Al final vemos que algunas veces son discordantes, ¿no? Por ejemplo, mientras los gobiernos gastan a lo loco, con lo cual están inyectando liquidez en el sistema, a su vez el Banco Central pues está intentando disminuir la liquidez subiendo los tipos de interés, algo esquizofrénico. Pero al final, de las dos políticas hay una dominante, que es la fiscal, la presupuestaria, la de los gobiernos. ¿Por qué? Al final, los gobiernos, y no debiera ser así, dicen que pues porque vivimos en democracia y los plazos son muy cortos, no es una razón, es una excusa. Deberían mirar más a largo plazo y deberían ver objetivos que vean la siguiente generación. Lo que ocurre es que también las poblaciones tampoco lo queremos realmente, ¿no? Al final votamos al que nos promete más sin saber el precio. Al final esto está llevando una bola de deuda espectacular, impresionante, impagable, tipo Japón. Japón tuvo una burbuja, la burbuja inmobiliaria de finales de los 80, todavía no ha salido de ella, tiene una deuda del 250% del PIB. Pensemos que en España estamos escandalizados, España, Francia, porque tenemos el 120, algo por el estilo, 115, 120. En Japón es el 250, aparte que el Estado japonés es el dueño de la mitad de la bolsa de Tokio, algo que va en contra de todas las reglas del capitalismo. Japón es un país capitalista muy especial, que junta capitalismo con tradiciones muy antiguas y yo diría que obsoletas, pero bueno, eso es otro tema. Al final lo que estamos llegando es a algo que no tiene solución, no tiene vuelta atrás. La explosión de deuda, los déficits crecientes no tienen vuelta atrás. ¿Cómo va a acabar esto? Pues no lo sé, pero no va a acabar bien. Nunca acaba bien estas cosas. Al final, ¿en qué se traduce todo esto? Se traduce, como digo, en inflación. Todo esto que dicen que nos regalan los gobiernos, nos dan los derechos, al final los pagamos muy caros. Se traduce en que el dinero cada vez vale menos, no solo la inflación, sino el dinero que ahorras cada vez vale menos. Con lo cual hay que buscar métodos alternativos. ¿Cuáles son nuestros métodos alternativos? Unos son los tradicionales. Estoy diciendo la gente donde está invirtiendo, gente con dinero. En el oro, se está comprando mucho oro físico, monedas y lingotes. Y hay sistemas nuevos como el Bitcoin. ¿Por qué el Bitcoin está teniendo tanto éxito, ya no a nivel de particulares, sino a nivel institucional? Porque hay gente que está pensando que eso es una reserva de valor. Es decir, eso le va a permitir guardar el dinero y que cuando lo quiera volver a moneda fiat, va a tener el mismo valor que cuando lo compró o más. Mientras que el dinero metido en el banco se deprecia como si se derritiese entre las manos. ¿A dónde va a llegar todo esto? La población no lo sé. Al final puede haber un reset. ¿Qué significa un reset? Que dice que haya un impago de la deuda. Te digan el 10% que tengas en bonos del Estado no te lo vamos a devolver. Pensamos que hay muchísima gente que tiene dinero en bonos del Estado, no directamente, pero en fondos de inversión, en fondos de pensiones. Todo esto puede ser un gran problema. ¿Cómo va a acabar? Como digo, no lo sé, pero cada uno tiene que pensar que puede acabar mal y buscar las formas de solucionarlo. ¿Tú qué haces al respecto? ¿Qué piensas hacer? Si tienes donde caerte muerto, y espero que sí, tienes que proteger tu dinero, el ahorro de toda tu vida, tus inversiones, y dejarlo en el banco no es una opción, porque el banco se derrite como si lo tuvieras en las manos, como si fuera caramelo en las manos o helado en las manos.
Soluciones, bueno, el inmobiliario, comprarse un piso es muy caro, pero aparte a mí no me gusta, es algo muy líquido y aparte después el precio del piso depende del gobierno. ¿Por qué? Porque si declara el gobierno, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, si declara urbanizable, por ejemplo, una zona que no lo es, aumenta espectacularmente la oferta. Es muy bueno para el que va a comprar, pues baja los precios, pues es muy malo para el que ya ha comprado. Alternativas, pues hay que buscarlas. Te leo en los comentarios y muchas gracias por llegar hasta aquí.